Y ya este caso que pues debe de simbrar al Valle de Mexicali y al Poder Judicial, un caso de violación, un caso de abuso sexual, de agresión sexual que se comete por parte de un hombre de ahora 41 años y que de manera en como se ha denunciado nos hace ver que ha hecho de forma sistemática este tipo de agresiones sexuales en al menos 2 ejidos del Valle de Mexicali. Impacta por las declaraciones de la madre que la entrevistamos en Ciudad Capital, impacta por lo que significa en un caso donde por temas pues jurídicos, aprovechando estas lagunas del Código Penal o aprovechándose de la pobre o poca legislación que se tiene en la materia, pues ha terminado por absolver o bueno, sobreseer un caso de violación sexual, de agresión sexual, que le repito, es algo que no están volteando a ver, salvo uno que otro legislador y salvo uno que otro funcionario de la fiscalía. Pero de ahí en fuera ya han normalizado este tipo de agresiones que han sucedido, cuyo agresor se encuentra en prisión. Algunos medios de comunicación lo identificaron como el monstruo elegido Oaxaca hace aproximadamente Ujú. un año cuando se dio a conocer esta información. Recordará este incidente un individuo de nombre Cristian, el cual fue señalado de haber agredido a varios menores de Sí. edad. Se hablaba incluso de 7, la cifra en ese entonces, pero se especulaba que pudiera haber más. Esto porque la labor que desempeñaba este individuo, ya no un joven como tal, tiene 41 años de edad, pero que se presume que desde 2008, 2007 Ujú. pudiera haber estado perpetrando crímenes de esta naturaleza en la zona rural del Valle de Mexicali, pues establecen que conforme ha ido avanzando el tiempo, se han detectado nuevos casos, pero algunos de ellos, como en el caso de la hija de la señora Laura, se detectaron 8, 9, 10, 12 años después de que ocurrió el incidente. Y ahí es donde entra esta gran duda o esta gran disyuntiva, Jorge, sobre la situación de este tipo de delitos. Porque el sujeto hoy está en proceso judicial, está detenido, porque hay 2 denuncias en las cuales se le relaciona Ujú. directamente, ¿no?, con un abuso sexual en contra de 2 de 2 niñas realmente. Pero los demás casos, Jorge, o sea, los que han pasado 10, 12 años, que también presentaron denuncias, particularmente el caso de la hija de Laura, señala que los magistrados, pese a que el juzgado o el juzgador en primera instancia decretó la vinculación a proceso, en la segunda instancia los magistrados Gustavo Medina, Sonia Mireya Beltrán y Miriam Niebla Aramburo, que son los de la quinta sala, que hace no mucho fueron Ujú. vanagloriados por su perspectiva de género, en el caso Alina, por ejemplo, Ujú. hoy dicen se sobresee este delito porque no se denunció cuando debió haberse denunciado hace 8 o 10 años, por lo tanto, este delito prescribe. Sí, prescribe de una manera sin tener ningún tipo de justicia, porque pues, prácticamente con la vinculación a proceso se reconoce que hubo un delito, Uh -huh, al menos que se tienen las pruebas para llevarlo a un juicio oral. uh -huh. O sea, que sí la denuncia que tiene está bien fundamentada, que la detención se hizo de manera legal de este hombre Cristian, que la verdad sí yo total, estoy en contra de que les llamen monstruos a este Uh tipo -huh. de personajes, Sí. porque pues son agresores y era una persona de todas las confianzas de esta familia. Era tío de la víctima de este caso donde bueno, primo, ¿no? De la Uh víctima -huh. de este caso donde se sobresee. Era un cuidador de un jardín jardín de fiestas en el ejido Oaxaca. Era cuyos familiares todavía tienen abierto este jardín para que se dé cuenta de las repercusiones que debería de tener una denuncias como esta. Era miembro de la Sociedad de Padres de Familia de una primaria del kilómetro 39. Uh -huh. Era la persona de las mayores confianzas de 2 familias al menos en donde se presume se cometió el abuso o la agresión sexual tanto a una niña como a un niño, de los cuales hoy ya son adultos. Entonces, no estamos hablando de un monstruo, estamos hablando de una persona que sin duda alguna requiere atención tanto médica como también atención de la justicia, Uh -huh. porque actuado por las denuncias que se tienen al menos a 3 niñas más, quienes actualmente son niñas,
y cuyos profesores han denunciado ante Fiscalía y la Fiscalía ha desechado estas pruebas. Es lamentable lo que ocurre en el caso de Cristian. Es un caso que le revienta al Poder Judicial, que ahora Marielena Andrade tendrá en sus manos para poder hacer las cosas bien, pero que lo hemos visto cómo se hace menos este tipo de delitos, o al menos no se les investiga como se debería. Y agregar el punto de lo que comentas de cuando se le comenta como monstruo, se le refiere como monstruo, es algo que también ha generado una, por así llamarlo, lo deshumaniza a este tipo de sujetos y no me malentienda, me refiero a que hace pensar que estos sujetos son propiamente monstruos, cuando realmente los agresores pueden ser cualquier persona, ¿no? O sea uno cree que ver a una persona con apariencia de monstruo, por así llamarlo, o con rasgos de alguna manera que puedan sugerir esto, solamente esas personas pueden serlo, cuando realmente no, cuando realmente agresores, como en este caso, de cualquier índole, puede ser cualquier persona. Y debemos de dejar de deshumanizar a estos agresores, porque nos hace pensar que, o nos hace creer que a lo mejor algunos otros no podrían hacer este tipo de actos, como en el caso de feminicidios, como en el caso de otros individuos. Pero bueno, más allá de eso, que pues es un tema más de semántica, ¿no? Es un tema de otra índole. Aquí el punto toral, aparte de la justicia y de la agresión hacia las víctimas, que pues unos están en proceso de encontrar justicia, esperemos que se concreten, y otros, como en el caso de la hija de Laura, lo dicen claramente, ¿no? Los magistrados me están impidiendo la posibilidad de tener justicia, de justicia para mi hija, y nos relataba todo lo que ha vivido su hija desde estos episodios, de los que su familia no se dio cuenta porque la joven no lo declaró jamás, jamás hizo público, jamás externó lo que había sufrido por parte de su primo, porque cabe señalar que es su primo el agresor. Sí. ¿Qué hacer en este tipo de escenarios, Jorge, cuando la agresión ocurrió cuando tenía, no sé, 10, 11 años, y a los 20, 21 años, 23 años, pues por primera vez, después de este proceso tan complicado que es, pues, de exponer tu caso, exponerte a ti misma en un caso de esta naturaleza, pues que lo hagas, denuncies, inicien un proceso y que te digan, es que te pasaste, no lo hiciste cuando eras niña, que ahí era cuando tenía que reportarse, ¿no? Lo último que les queda es, obviamente, apelar esta decisión del tribunal, pero solicitar un amparo. Vamos a escuchar, si quieres. Vamos a escuchar a la señora Laura. Sí. Lo más preocupante es que digo, si tan es así, lo de mi hija se va a venir abajo. Que por Dios santo, las niñas con las que están ahorita, esas son unas niñas, no tienen máximo de 10 años, que se deje todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley, porque él hizo el delito. Lo de mi hija no se niega el delito existió. El único error que mi hija cometió es que cuando niña no lo denunciara. ¿Cómo puede ser posible que suceda esto? ¿Sí me entienden? Entonces, si yo les pido, les suplico que ustedes que tienen la palabra para que los escuchen, que nos ayuden, porque tengo menos de 10, 15 días para que mi hija de verdad tenga justicia, porque vamos a meter un amparo. Es el último recurso que tenemos. Y que ese amparo, por Dios santo, porque sí me dieron que es la última esperanza, pues que tenga lo que tenga que resultar, porque entonces si pasa eso, que mi hija vuelva a perder, les juro por Dios que yo nunca voy a creer en la justicia. Nunca, porque hay reformas de justicias, hay reformas de leyes. ¿En dónde están esas personas que hacen ese tipo de reformas? Y ahí hay bastante razón. Yo sé que los abogados van a decir, porque lo he escuchado o lo he leído en algunos comentarios, pues que ya prescribió el delito. Todos tienen derecho a la prescripción de los delitos. Es un derecho humano, incluso refieren. Y puedo entender conceptualmente lo que están diciendo, ¿no? En este aspecto, pero esto automáticamente le genera la obligación, la responsabilidad, o le echa incluso la culpa por no encontrar su justicia a una niña de 10 años. O sea, imagínese usted el grado de responsabilidad de una niña que hay muchas cosas que no comprende, que incluso durante, no lo digo porque lo hemos podido percibir en testimonios de víctimas de esta naturaleza, de este u otros casos, de muchas niñas que en algún momento hasta creen que ellas son las culpables de haber vivido algún tipo de agresión. Y es un proceso larguísimo muchas veces para poder
identificar que fueron víctimas, para aceptar la situación, para envalentonarse, empoderarse y poder presentar una denuncia, para que te digan, es que tardaste mucho tiempo en tu proceso, ya no lo podemos procesar. Y algo está pasando con el Poder Judicial, porque si ya lo vincularon a proceso, tuvieron que haber analizado también el tema de la prescripción. Lo que pasa es que por los que están procesados son recientes. Son los últimos son dos. Son los últimos sí, dos. Cierto. Ajá, hay otros casos, o sea, sí hay más casos. Es el caso de una niña de 9 y de un niño de una niña 9 y una niña de 10, ¿no? Así es, 10 años, exactamente. Sí, los más recientes casos, que son los que sí se pudieron lograr acreditar. Ahora, hay que entender, hace 10 años, 11 años, esta problemática no estaba tan visibilizada como en otros momentos. Y no solo eso, es una conducta todavía muy normal que las familias que están enteradas de episodios de esta naturaleza no quieran dar a conocer los casos o los hechos porque les preocupa que vaya a desintegrar la familia. Y hoy esta joven víctima que fue violentada cuando era niña es psicóloga, ¿no? Y ella empezó a identificar cómo tendría que tratar este tipo de temas. Hay protección por parte de la familia del mismo agresor. Hay además señalarles que en su momento fue capacitador del INE y utilizaba este tipo de actividades laborales para tener cercanía con niñas y niños, de acuerdo a lo que se denuncia por parte de los propios familiares. Entonces estamos hablando de un caso muy, muy, que debe significar mucho para el Poder Judicial y mucho para el sistema de justicia que tenemos. Pero además de eso, la línea que debería de manejar ya la Fiscalía que atiende delitos sexuales es modificar todos sus protocolos de atención y mecanismos de denuncia. Porque estamos viendo que no funciona. No hay confianza en la institución para denunciar este tipo de casos. Y acá, pues bueno, una niña se guardó muchos años esto porque también decía, no sé qué le va a pasar, no sé qué va a hacer mi papá. Y cómo va a afectar a la familia. ¿Y qué ocurriría? Digo, ojalá que no pasara, ¿no? Pero que empezaran a darse estos casos, que la gente no empiece a encontrar justicia. Lamentablemente mucha gente asume y determina las justicias por propia mano. Claro. O episodios de esta naturaleza. Y esto es, este tipo de semblantes, este tipo de mensajes o acciones se dan precisamente por el hartazgo de una comunidad o de una persona al no encontrar justicia. Aquí, ¿a qué vamos? ¿O cuál es el punto toral a analizar, Jorge? Más allá, insisto, de los casos específicos o del incidente específico, del agresor específico, se tiene que determinar, ahora sí que ponderar, si una menor tiene la responsabilidad total de denunciar en el acto en el que se da en ese momento, o que una persona tenga el derecho a la prescripción de los delitos que comete, porque ciertamente es un derecho que tiene. De ahí se agarraron, de ahí se defendieron según lo que comentaban la familia, los magistrados. Pero por otro lado, estamos hablando de una menor, estamos hablando de que se lo dio a conocer a raíz de los casos que empezaron a surgir. O sea, ni siquiera había planteado en su cabeza, o por lo menos no públicamente, la familia se enteró cuando empezaron a surgir los casos, empezaron a señalar a este individuo por primera vez. Ahí fue cuando esta joven dijo, ¿sabes qué? Yo también fui víctima. Y pues durante todos esos años se dieron cuenta todos los procesos que vivió la joven de atención psiquiátrica, de muchas cuestiones conforme fue creciendo y se fueron explicando a raíz de este episodio, según lo que comentan las víctimas, según lo que comentan los afectados y lo que nos obraron o hicieron constar en los documentos que nos mostraron, ¿no? ¿A qué voy con esto? Todas las consecuencias que se generaron de una víctima y que ahora le digan no puedo tener justicia porque pues no denunciaste cuando eras niña, es complicado. Insisto, los abogados van a decir, obviamente tiene este derecho. Más allá del derecho yo estoy hablando de la situación, si realmente es justicia. Y aquí yo les pregunto, algo que ustedes saben, ¿qué tiene más valor, la justicia o el derecho? Sí. Pero bueno. Y además, imagínense el grado de videograbarse, de videograbar a las víctimas de agresión sexual e incluso de masturbarse y sus fluidos tirarlos en la comida de las víctimas. O sea, cosas de verdad que generan mucho para el análisis y las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.